Pero bueno, ahora lo que tenemos que saber es cómo mantener nuestro hígado sano, que esto impacta definitivamente la salud de todo nuestro cuerpo, porque hace funciones, entre las muchas, de desintoxicar. ¿Cómo mantenerlo sano? El doctor Pablo Duarte está con nosotros justamente para ver si todos lo logramos y hacemos el cometido y corregimos malos hábitos. Doctor, muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Doctor, ¿hay posibilidad de limpiar el hígado? Ok, tal vez lo mejor es no tener que limpiarlo, Sí. ¿verdad? Indudablemente, y parte de lo que lleva, en este caso, al acúmulo de grasa, ¿verdad? Son muchos de los hábitos que nosotros hacemos a lo largo de la vida, ¿verdad? Existen algunas cosas que pueden ayudar a evitar la progresión, mejorar lo que es el acúmulo de grasa, pero como que limpiarlo del todo está un poco complicado una vez que ya se acumula la grasa. Ok, para entender, digamos, ¿verdad? Ahora que habló de la grasa, ¿por qué se acumula la grasa en el hígado y en el cuerpo entero, diría? Que es un proceso complicado, hay algunas cosas que sí están claras, otras que todavía no se saben por qué. Tiene que ver mucho con lo que son mecanismos de la glucosa, tiene que ver con la resistencia a la insulina, tiene que ver con lo que es la ingesta de harinas, ¿verdad? Y su transformación a nivel del cuerpo en triglicéridos, y eso los capta el hígado, ¿verdad? Eso es lo que es hablando de lo que es esteatosis no alcohólica. Lo que pasa es que también vamos a tener otras condiciones que no tienen que ver con obesidad, diabetes, que llevan a grasa en el hígado. Algunos medicamentos, por ejemplo, algunas enfermedades como enfermedad de Wilson, que son enfermedades de depósito que afectan el hígado. La desnutrición también puede llevar a grasa en el hígado, eventos previos de hepatitis, o sea, entonces hay muchas causas que llevan a que se nos acumule grasa en el hígado. ¿Dónde específicamente, si vemos un hígado sano como este aquí arriba, dónde es que empieza a acumularse la grasa? Ok, realmente la grasa se capta por medio de las células del hígado que se llaman hepatocitos. Y obviamente, aunque existen muchas causas de acúmulo de grasa en el hígado, las más frecuentes sigue siendo la esteatosis no alcohólica, ¿verdad? Que tiene que ver con los estilos de vida que hablamos al principio. Esteatosis, así es como veríamos un hígado... Esteatosis realmente es el término médico para hablar que hay acúmulo de grasa, ¿verdad? Eso es un proceso que lleva años, pero en este momento es una de las principales, si no la principal causa de trasplante de hígado a nivel de otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Y se habla de que la esteatosis hepática, aunque puede oscilar la prevalencia entre un 6 hasta un 35%, se habla usualmente de que un 20 a 25% de la población. O sea, estamos hablando que una de 4 personas, una de cada 5 personas va a tener a lo largo de su vida una esteatosis hepática. Ajá. Y de la esteatosis, ¿esto ya qué es? Hepatitis. Okay. La esteatosis básicamente lo que habla es de acúmulo de grasa en el hígado, así en términos más sencillos. El término de esteatohepatitis es porque ya esa grasa genera algunos mecanismos que tienen que ver con radicales libres, entre otras cosas, que atacan o destruyen a las células normales del hígado. Por eso se habla de esteatohepatitis. Hepatitis, el término itis en medicina habla de inflamación. Entonces ya aquí estamos hablando no que solo hay un acúmulo de grasa, sino que ese acúmulo de grasa está llevando a otros mecanismos que empiezan a destruir las células hepáticas. Ahora, doctor, una de las cosas que nos preguntamos en esta temática, ¿verdad? Es, ¿yo heredé esto o es que mis hábitos, mi alimentación no es correcta? El asunto de la esteatosis es que es un problema multifactorial. Entonces, le podremos echar culpa a los ancestros también, pero nosotros tenemos gran parte de la culpa por los hábitos que llevamos a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, existirá una predisposición para poder hacer esteatosis hepática en algunas personas más que otras, pero bien que mal nosotros contribuimos mucho también a esa parte. ¿Cuáles son esos hábitos, verdad, los más comunes que nos llevan al mal, verdad, del hígado, que deberíamos de tachar así, pero categóricamente? Ok, primero de ellos sedentarismo, ¿verdad? Segundo, la obesidad o el sobrepeso. Los malos hábitos de dieta, el consumo inadecuado o aumentado de lo que son grasas saturadas, de lo que son alimentos con alto índice glicémico, ¿verdad? Harinas, pan, repostería, de todo esto que sabe rico, no vamos a negarlo, pero que bien que mal nos puede afectar en ese sentido. Digamos, si dijéramos que el alto consumo, por ejemplo, de pan o de arroz pudieran... ¿contribuir en la grasa en mi hígado? Podrían contribuir. Y si nosotros vemos la dieta aquí en Costa Rica, están, digamos, usualmente nosotros todos los días consumimos arroz, comemos pan. Sí, ahora, no es que esté mal hacerlo, lo que pasa es que es un asunto de
cuánto vamos a ingerir y qué tanto vamos a gastar con relación al gasto calórico haciendo actividad física, ¿verdad? Ahora, ¿podríamos observar síntomas sutiles que me indiquen que tengo el hígado un poco maluco? O sea, para que ya existan síntomas es porque ya tenemos algún grado de disfunción hepática. Okay. Entonces, usualmente uno trata de establecer ciertos parámetros o cierto perfil de riesgo para empezar a investigar o estudiar un paciente por acúmulo de grasa. ¿Y cuál es ese perfil de riesgo? El paciente obeso, el paciente hipertenso, los hombres, pacientes de mayores de 40 a 50 años, ¿verdad? Y aquí tal vez hago énfasis en el paciente diabético por lo siguiente. Nosotros aquí en Costa Rica no tenemos tantísimas estadísticas como se manejan a nivel de otros países, pero a nivel del 2013 se hizo un estudio en pacientes diabéticos, ¿verdad? La doctora Laclé, con relación a la prevalencia de esteatosis. Entonces, nada más para que se hagan una idea, de los diabéticos que tenían peso normal, sí, casi el 50% ya tenían esteatosis hepática. O sea, subió tremendamente la estadística, digamos que es de 1 a 4 o de 1 a qué decía. Alrededor de un 20-25%, digamos, se duplica con solo el hecho de ser diabético. Sí, y si además de ser diabético estamos con unos kilos de más, o sea, ya estamos en obesidad grado 1, obesidad grado 2, eso aumenta la prevalencia a un 80%, o sea, aumenta todavía 2 veces más. Entonces, sí es un factor importante, ¿verdad? Por eso es que el momento que hay que hacer esta vez, establecer qué paciente puede tenerlo, identificarlo y empezar a tomar las medidas correctivas a tiempo. Ahora, digamos, antes de medidas correctivas, si pudiéramos decir cuáles son los hábitos y qué es lo que podríamos hacer para tener el hígado limpio y no llegar a tener un hígado intoxicado o funcionando mal, ¿verdad? Ok, desde el término de lo que es esteatosis no alcohólica, ¿verdad? Indudablemente los estilos de vida, actividad física, mantener un peso adecuado, y si ya vemos otras cosas más como el consumo de licor, aunque no es una causa de esteatosis no alcohólica, bien que mal el hígado sufre a la hora de la ingesta del alcohol, ¿verdad? Sí, entonces son otras de las cosas que uno trata de evitar en estos pacientes. Bueno, en todos los pacientes, pero sobre todo en estos. Ahora, si estamos en ese camino, digamos, de corrección, ¿verdad? ¿Cómo corregimos? O sea, ¿cuáles son los pasos correctivos para ¿podemos recuperar el hígado o no lo podemos recuperar primero que todo? Ok. Usualmente, como es un problema multifactorial, uno tiene que tratar todas esas aristas para poder confluir en un beneficio para el hígado. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Indudablemente el perder peso. Ahora, ¿cuánto de pérdida de peso? Usualmente se habla de que un 5% de pérdida de peso ya nos traduce en mejoría desde el punto de vista bioquímico, pero en algunos contextos tenemos que alcanzar hasta un 7 o un 10% de pérdida de peso para ver resultados importantes. La dieta es un componente importante para poder mejorar eso y volvemos a lo mismo, el consumo de fibra, el consumo de azúcares, evitar el consumo de azúcares refinados, la fructosa sobre todo, evitar lo que es el consumo de, o propiciar más bien frutas, vegetales, todo eso nos va eventualmente a ayudar, ¿verdad? También. Ahora, ¿hay algún tipo de examen, doctor, que pudiera referirnos? Porque decimos, bueno, me encantaría hacerme un examen, ¿verdad? Para ver qué tan bien o mal está mi hígado. Okay, ahí podemos dividirlo en dos tipos de exámenes. Tenemos estudios de imágenes, que por cuestión de costo, efectividad, por el hecho que no es invasivo, el ultrasonido es el método ideal y es el que se utiliza para poder valorar la presencia de grasa en el hígado. ¿Verdad? Y a veces, de acuerdo a algunos parámetros, los radiólogos pueden determinar si es una esteatosis leve, moderada, severa. Okay. Están estudios en sangre que uno lo que hace es valorar las enzimas hepáticas, ¿verdad? Sobre todo unas que se conocen como transaminasas, pero realmente las transaminasas no nos permiten saber si hay grasa en el hígado o no. Lo que nos permiten saber es si estamos con algún grado de compromiso como tal. Y en algunos contextos, la biopsia hepática es al fin y al cabo el diagnóstico definitivo. Lo que pasa es que no vamos a utilizar una biopsia hepática para todos los pacientes. Claro. Entonces, en resumen, ultrasonido y estudios hepáticos. Ahora, de las cosas que popularmente la gente utiliza, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo me limpio el hígado con té verde. Y me tomo mi tecito o me tomo mis 2 o 3 tecitos para estar verdaderamente limpia. ¿O esto es un mito, Doc? Ok. Existen muchos productos naturales, ¿verdad? Que los estudios han mostrado algo de beneficio, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno va a recomendar, desde hace muchos años la tendencia en la medicina es a recomendar medidas o medicamentos que tengan base en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudios a corto plazo, a largo plazo, nos demuestren de que sí hay un beneficio
cuál es el beneficio esperado, cuáles son los probables efectos secundarios, cuál es el perfil del paciente ideal para utilizar tal medicamento. Entonces, bajo ese principio, aunque hay algunos medicamentos o hay algunos, qué sé yo, la vitamina C, la vitamina A, que también se habla, y algunos productos naturales podrían tener algo de beneficio, todavía no están aprobados para el tratamiento de la esteatosis. Sí, la vitamina E es la que tal vez se ha estudiado más, solo que no es en todas las personas que se recomienda el consumo de vitamina E. Estamos hablando que pueden ser dosis de entre 400 y 800 unidades por día. Se habla de que no está recomendado en diabéticos. Se habla que tal vez en hombres podría haber algún cierto grado de aumento del riesgo en cáncer de próstata. Entonces, a pesar de que sí está indicado en algunos contextos, no es como que todo el mundo no es a la libre, consumamos vitamina E porque no nos va a caer bien a todos. Exactamente. Y con relación a la parte de los macrobióticos, hay algunos productos que son los excipientes, ¿verdad?, que a veces, a pesar de que el producto es natural, ¿verdad?, y la gente a veces tiene la falsa sensación de que si es natural no me va a hacer daño, no pasa nada, podríamos tener algunas reacciones a nivel hepático también, paradójico. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en ese sentido, ¿verdad? Ahora, Doc, entre el té verde también me sumaba a la gente, por ejemplo, fibra soluble, que si no me equivoco, esto podría ser, ¿verdad?, que uno dice, bueno, la fibra es buena en esta temática, ¿será que si me tomo la fibra soluble todos los días puede ayudarme? O claro, la fibra sí se ha visto que sí favorece. Incluso el té verde, los estudios hablan de que sí hay beneficios. Se habla de que el consumo del café a veces evita la progresión a fibrosis, ¿verdad?, que ese es el otro punto que tal vez no hemos tocado. Sigamos tomando café, señores. Ayuda. Que es al fin y al cabo lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un proceso constante de inflamación, eso puede llevar a un proceso que se llama cirrosis. Cirrosis es ya un proceso reparativo de cicatrización del hígado y se sustituye las células normales por un tejido fibroso que no es funcional. Qué curioso, porque cuando decimos cirrosis, ¿verdad?, generalmente lo relacionamos con el alcoholismo, pero podemos tener cirrosis sin ser alcohólicos ni tomar licor. Por un montón de causas. Sí, cirrosis, en este caso se habla de cirrosis alcohólica, pero ahora, desde hace muchos años que ha venido aumentando la incidencia de lo que es esteatosis hepática no alcohólica, se ha visto que sí se puede desarrollar cirrosis. Entonces, para hablar tal vez un poco de números, imaginémonos que del total de pacientes con esteatosis hepática, un 25% llegan ahí, van a llegar a desarrollar esteatosis, esteatohepatitis. Esteatohepatitis. Y de estos pacientes, hasta un 6% pueden llegar a desarrollar cirrosis. ¿Y qué hicieron mal, digamos, para llegar a ese punto? Dejaron de hacer lo que hay que hacer bien, ¿me explico? O sea, seguimos descompensados de la diabetes, seguimos con colesterol alto, seguimos ganando peso, seguimos en sedentarismo, agregamos también el licor. Entonces todo eso se conjunta y si tras de eso habrán algunos medicamentos o sufrió un episodio de hepatitis, son cosas que se van conjuntando para poder llegar a cirrosis. Ahora, para que el tema sea licor, ¿verdad? ¿Qué cantidad de licor estamos hablando? Eso es variable, o sea, eso es variable porque no todas las personas van a tolerar una cantidad igual de licor. Por eso, coloquialmente uno habla de que no es que el licor es malo para el hígado, sino que hay hígados malos para el alcohol. Bueno, eso no lo había oído. No, pero a lo que va uno es que... Malos hígados para el alcohol, qué barbaridad, ¿ok? No, o sea, ya volviendo un poco al serio. Se supone que uno no, ya un paciente que tiene esteatohepatitis no debería consumir licor. Cancelado el debería licor. No consumir licor. Para no llegar a ese estadio. Para evitar y minimizar el riesgo de cirrosis y eventualmente cáncer, que es una de las posibles complicaciones de los pacientes que tienen cirrosis. Cero licor, hablamos de cualquiera, porque por ahí ya unos deben estar diciendo, bueno, solo la copita de vino o el coñacito, que dicen algunos ya señores grandes. Cero licor cuando el hígado está en este estadio. Cero licor cuando ya estamos en una esteatohepatitis. Ok, ahora doctor, también entre las otras cosas, esta proteína de suero, que también alguna gente la consume con la tarea de favorecer al hígado, ¿funciona? Y vamos a lo mismo, son medidas dietéticas que incluso se han probado y se han estudiado múltiples dietas, que la dieta mediterránea, que la dieta DASH, que es una dieta que se establecía para lo que es el tratamiento de la hipertensión, y bien que mal el consumo alto de proteínas tiene un efecto beneficioso en términos generales. Ahora, doctor, otro tema es los medicamentos, ¿verdad? A ver, de acuerdo a los padecimientos y de acuerdo a los años también, caramba, hay gente que se toma 15 pastillas al día y no es broma. ¿Esto puede tener un efecto en el hígado?
Sí, hay medicamentos que tradicionalmente se asocian tal vez a un poco más de esteatosis. Medicamentos como el metotrexate, que se utiliza a veces en algunas afecciones reumatológicas, el ácido valproico, que es un medicamento que se utiliza en tratamientos a veces del afecto, que se utiliza también en lo que es epilepsia, se ha relacionado. El tamoxifeno, que es un medicamento que se utiliza también en mujeres con cáncer de mama, también se ha relacionado. Lo que pasa es que aunque muchos medicamentos tienen un efecto secundario, uno siempre tiene que valorar el riesgo-beneficio. Claro, claro. Yo no voy a dejar, o no se va a dejar descubierta una mujer con cáncer de mama que requiera tamoxifeno, pero hay que estar entonces pendiente de mejorar todo lo que podamos mejorar con relación a hábitos de vida, corrección o normalización de lo que es la glicemia, lo que es el colesterol y todo eso, para minimizar el riesgo de esto. Perfecto. Ahora, por ejemplo, las personas que tienen los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos altos, ¿eso en algún momento pudiera impactar la grasa en el hígado? Es un factor de riesgo. De hecho, cuando uno acumula grasa, ¿verdad? Usualmente se habla de que los hombres en términos generales tienen un acúmulo de grasa que es más aterogénico, que es el que es a nivel abdominal, ¿verdad? Que se refiere a lo que es grasa visceral. ¿Por qué? Porque eso traduce un acúmulo de grasa también a nivel de todos los órganos. Entonces, indudablemente, los triglicéridos altos, el colesterol alto, va a ser un contribuyente más para poder desarrollar esteatosis hepática también. Excelente, doctor. Y bueno, aquí teníamos precisamente, como usted lo ha venido diciendo, ¿verdad? Todos nuestros aliados con respecto a un sano hígado y a un sano cuerpo, ¿verdad? En general. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, un placer tenerlo en casa.